Vamos a empezar esta unidad llamado el proceso de diseño, que es el conjunto de pasos, procesos son los pasos, donde se aplican métodos para llegar a un diseño final, que es el objetivo, ¿no es cierto?, al final de la materia. El diseño arquitectónico en la actualidad debe satisfacer las necesidades del espacio habitable para el hombre, tanto en lo estético como en lo tecnológico. El diseño arquitectónico presenta soluciones técnicas y constructivas para los proyectos de arquitectura. Algunos de los aspectos que se tienen en cuenta para el diseño son la creatividad, la organización, el entorno físico, la funcionalidad, la construcción y la viabilidad financiera. El diseño arquitectónico debe ser apropiado, emplear la tecnología en los sistemas estructurales, buscar la eficiencia y la productividad, permitir la accesibilidad a todos los segmentos sociales. Para ello vamos a contarles que diseñar es también plantear y encontrar alternativa la más adecuada, ¿no es cierto? Y por eso, ¿por qué llamamos a este procedimiento métodos? O sea, aplicamos métodos de diseño en cada una de las etapas, ya lo vamos a ir viendo. ¿Y dónde está la dificultad de proyectar? Proviene de la dificultad para elegir o construir una solución a un problema que en sí es complejo. Y el diseñador tiene que tomar decisiones basándose en hipótesis determinadas, construyendo un sistema de aproximación que justifique sus decisiones tomadas en base a las necesidades o a los requerimientos del comitente. O sea, el proyectista no puede adivinar, o sea, se basa en una encuesta, opiniones que emiten los comitentes y en base a eso va dando respuestas. Podemos decir que la posible solución queda después reducida a una alternativa posible y adecuada. ¿Por qué lo posible? Porque busca establecer limitantes que nos permitan descartar opciones que no son viables. Y la adecuada porque lleva a solucionar planteos en el proyecto que respondan a las características particulares del problema. Traducido a la vida real, significa que pueda el comitente expresar claramente lo que quiere, el proyectista que lo interprete y teniendo en cuenta todos esos factores que dijimos al principio. Esa complejidad se va a ir desentrañando en la medida que yo busque, ¿no es cierto?, me organice para enfocarme en estos aspectos. O sea, yo empiezo con el programa de necesidades, que lo vamos a definir en clase de manera muy práctica, llegando finalmente a lo que se llama en el proyecto el partido arquitectónico. Mientras tanto, hemos pasado por un camino de alternativas a través de preguntas fundamentales como esto: ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Estas preguntas básicas son las que el proyectista que se sienta frente a un papel en blanco, por decirlo de alguna manera, o en este caso, ya en estos tiempos, frente a una computadora, luego de haber tenido encuentros con el comitente y sentarse a plasmar en el papel qué es lo que el comitente necesita. ¿Qué voy a hacer? Cuando nos cuestionamos qué vamos a hacer, debemos ir a lo profundo del discurso arquitectónico. Por ejemplo, John Hudson diseña un velero al proyectar la ópera de Sydney. ¿Pero es efectivamente un velero? No. O sea, su concepto responde a una nave situada en la bahía de Sydney que despliega las velas de la cultura. Por ello, establece una estrategia de diseño que es congruente finalmente con el proyecto realizado. Pero claramente, el proyecto final es una ópera con programa y espacialidades acorde a su función. Como ven, aquí vamos coloreando programa, espacialidad, o sea, espacio arquitectónico y la función. El por qué lo voy a hacer, ¿no es cierto?, responde a esas necesidades y fundamentalmente a las necesidades del comitente. El cómo lo voy a hacer queda condicionado a la forma, la materialidad y la esencia de este. Aquí juega, ¿no es cierto?, el ingeniero un rol fundamental.
Y aquí tenemos lo que es la resultante de la ópera de Sydney. Realmente una belleza. Vamos ahora a analizar los alcances. Cuando se elabora un proyecto arquitectónico, antes de dibujar cualquier línea, se lleva a cabo un proceso de investigación, que ya lo vamos a ver en una de las unidades anexas, ¿no es cierto?, que es la investigación arquitectónica. Se lleva a cabo un proceso de investigación que guía al proyectista en su tarea a lo largo de todo el proceso. Y se identifican en este arranque del proceso tres actividades que son básicas. Plantearme el problema, en base a las preguntas que ya nos hicimos, investigar en base a las informaciones que hayan similares a ese funcionamiento o a ese proyecto y cómo interpreta ese proyectista el problema. Aquí el concepto de problema es justamente el futuro proyecto arquitectónico o la futura obra, digamos, que tiene todo un proceso. Luego está el programa de diseño, o sea, el programa de necesidades. De los resultados de la síntesis de lo que hemos investigado, el diseñador hace una lista, identificando los componentes de ese sistema y sus requerimientos particulares. A esto se le llama programa arquitectónico. El programa incluye el grupo familiar, cuántas personas, las edades, el tipo de actividad, cómo es el manejo diario. Se hace un diagrama, o sea, una matriz de interacción. A partir del programa, el diseñador hace un esquema gráfico similar a un organigrama, en el cual representa todo y cada uno de los elementos del programa y las relaciones mediante líneas o flechas de acuerdo a las relaciones entre los espacios. ¿Qué relación, por ejemplo, tiene el baño con la cocina? Si el garaje tiene vinculación con el dormitorio con quién está vinculado. O sea, eso es lo que se llama la matriz de interacción, que lo van a terminar de entender cuando hagamos el trabajo práctico. A lo largo de este proceso, entonces, vamos llegando al diseño. Estudiado como etapa de la realización de un proyecto arquitectónico, el diseño es el proceso de traducir en formas útiles los resultados de todas las etapas anteriores, ¿no es cierto? Hacemos una hipótesis de diseño, o sea, el diagrama de burbujas, la zonificación, diferentes áreas o sectores, ¿no es cierto?, un anteproyecto, que es el esquema del proyecto, y finalmente llegar al partido arquitectónico. Esta es la secuencia que ustedes van a ir viendo a lo largo de todo el año cuando se plantee cuál va a ser el tema del proyecto. Nosotros vamos a iniciar con hipótesis de diseño, o sea, vamos a hacer un diagrama de burbuja hasta llegar al partido arquitectónico que se va a plasmar en un proyecto, pasando, por supuesto, por todas las etapas que están representadas. En este caso, vamos a hacer una hipótesis de diseño. Bueno, hacemos un resumen: hipótesis de diseño, zonificación, esquema. Luego seguimos con otra etapa que es el partido arquitectónico y finalmente, aunque no está escrito, tal vez llegamos a ese partido arquitectónico que se plasma en un proyecto, que se perfecciona en el proyecto, todo hasta aquí en papel. Una vez que esa documentación fue aprobada por el comitente, se procede, ¿no es cierto?, a hacer un análisis de costos, estudios y ver las posibilidades económicas del comitente y ver cómo se lo puede llevar a terreno. O sea, ese proceso es lo que ustedes van a ir viendo a lo largo de esta materia. Seguimos por acá, el anteproyecto, y la otra etapa es el proyecto. Todo esto, ¿no es cierto?, plasmado en planos, en documentación gráfica, que se va perfeccionando en la medida en que se va conversando con el comitente y se va estudiando, ¿no es cierto?, los resultados.
Un ejemplo de lo que es una casa orgánica, vemos los distintos colores, fundamentalmente destacados para poder ver cómo funciona la interacción de los distintos sectores de esta vivienda. Se destaca la circulación en color amarillo, que es la vinculación entre estas áreas y esta otra. Esto es a título de ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo, mucho más complejo, que viene de este estudio, de este análisis, ¿no es cierto? Esto se trata de un proyecto urbano, más bien. Un ejemplo quedará para que ustedes lo lean, lo interpreten, lo consulten, para ver cómo se va desarrollando. Y esto, como ven, no está hecho a mano, está hecho en computadora, o sea, con la técnica con la cual ustedes están familiarizados. Vamos a hacer un poco un resumen. ¿No es cierto? Considerando qué es lo importante en el caso de un diseño. Tenemos que tener en cuenta el contexto, la función y la espacialidad. Contexto, o sea, tiene que ver, traducido en nuestros términos, al entorno, o sea, lo que rodea a mi terreno. Función, o sea, para qué está destinado ese proyecto, si es una vivienda, si es un hospital, si es una escuela. La espacialidad, o sea, los espacios que ocupan, la superficie que ocupa ese proyecto, esa futura vivienda o ese futuro edificio. Y aquí lo explicamos un poquito para que tengan tiempo de leerlo, de madurarlo, de entenderlo. De todas maneras, las dudas pueden ser disipadas luego de la lectura y consultar en clase. Esto es otro recurso para el proyecto de diseño arquitectónico, que es la analogía. Por ejemplo, comparando, ¿no es cierto?, esta lectura de la escultura de Miguel Ángel con la torre telefónica de Montjuïc como una alegoría, como si fuera una alegoría a la estatua. Y esto es así, digamos, esto también es un recurso útil para el diseño arquitectónico. Vamos ahora a las herramientas del diseño, cómo se no cómo se diseña, sino cómo se representa a los fines de que pueda ser entendido tanto por el comitente y fundamentalmente en la obra, ¿no? Entonces se inicia esto con una etapa de croquis, donde uno va plasmando la idea general en papel, ¿no? Se hacen propuestas en planta, en papel, ¿no es cierto? Es un camino de ida y vuelta porque se corrige, se vuelve, se corrige, no me gusta, si me gusta, no le gusta al cliente, si le gusta. Y esto es lo que llamamos el planteo y análisis simultáneo de varias alternativas, ¿no es cierto? Y vamos concretamente a la aplicación del método de diseño. El método de diseño es un conjunto de pasos, de formas de expresar que me va a servir para cualquier tipo de diseño. Para el análisis del uso del espacio debemos realizar, ¿no es cierto?, esta serie de procesos que acá los vamos a ir nombrando, pero cuyo a mí me interesa en esta etapa, que conozcan las etapas y vamos en clase, vamos a ir viendo cuáles son, ¿no es cierto?,
vamos a ver la resolución de cada uno de estos elementos que componen lo que yo llamo el método de diseño, o el proceso de diseño que se plasma a través de la aplicación de métodos de diseño en cada una de estas etapas, considerando etapas cada una de estas nominaciones, ¿no es cierto? Hasta llegar, como se imaginarán, al partido arquitectónico. Distintas actividades que se realizan en la casa. Estudiamos al hombre, ya vimos antropometría, ergonomía, ya lo vimos. Siempre el hombre presente. El equipamiento mobiliario, ergonomía, ya lo vimos también. Las áreas de uso, ¿a qué llamamos áreas de uso? Y aquí lo vamos a ir definiendo. Las áreas de uso son espacios con usos similares. Por ejemplo, el área privada está compuesto por todos los espacios donde en una vivienda solo tienen acceso el propietario, sus hijos. Y las áreas, después tenemos el área social, el área de servicio y el área de circulación, que siempre se pinta en color amarillo. En este caso, en un ejemplo mucho más clarito, tenemos lo que es acceso, estar, comedor, o sea, lo que es público, el área privada, que es lo que está rayado en rojo, y la cocina y el servicio en color azul. Esto tratando de alguna manera de normalizar los colores. Y esto es la matriz de interacción, un poco traducida a gráfico, donde se establecen locales. Perdón, vamos a volver porque esta parte es importante. En esta parte, la matriz de interacción establece los vínculos que hay entre el acceso principal, que es una zona de circulación, con el garaje, con la cocina, con el estar, y aquí la cocina muy vinculado, hay un gradiente muy importante de vinculación de la cocina con el estar, la cocina con la entrada principal con los dormitorios, no hay mucha relación, sí de los dormitorios con el cuarto de baño. Esto es a manera de ejemplo. Esto, como siempre digo, en el diseño 2 más 2 no es 4, está totalmente sometido a la voluntad, a la necesidad del futuro comitente. Esto, traducir en una vivienda, quedaría así. Otra etapa a definir son las dimensiones de los locales, y una vez que tenemos dimensiones verificadas y analizadas y aceptadas, vamos a la superficie de los locales, que aquí nos va a dar la medida en base a este método vamos a encontrar las dimensiones de cada uno de los locales. Las funciones específicas, que estén muy claritos, cómo están vinculadas, hasta llegar a la unidad funcional. ¿Qué es la unidad funcional? La unidad funcional lo vamos a ver en clase, por eso está así, de esta manera muy general, y la unidad funcional lo vamos a definir en clase y tiene que ver con la unidad funcional que determina o que define de última, de alguna y de casi todas maneras, el tamaño de la vivienda o el tamaño del proyecto arquitectónico que se trata. Y llegamos al partido arquitectónico para luego plasmarlo en un proyecto. Con esto llegamos al fin de esta unidad, de la unidad número, la etapa 1 del diseño arquitectónico.